El mensaje de esta semana lo he titulado Él es quién. Y fíjese que estamos viviendo en la era más especial, yo diría, de la humanidad, ya que se llama la era de la comunicación, la revolución de la comunicación. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto tanta información disponible en la mano de una persona. ¿Por qué digo en la mano? Porque en un celular usted tiene acceso 24/7 a millones y millones de páginas de libros, de videos informativos, de material muy didáctico, así como también material muy perjudicial. Pero la información está en la mano. Esa es la época de la comunicación, la revolución. Antes solamente la información la tenía un grupo selecto. Antes solamente, y por muchos milenios, algunos afortunados tenían acceso a ser educados y a recibir información. Pero después del año 1440, cuando Gutenberg, el alemán, crea la imprenta, aún así, por los siglos que siguieron, todos los libros no eran accesibles. Era otro grupo selecto el que tenía acceso a la educación, a los libros, a la universidad. Pero ahora, gracias al Internet, gracias a las computadoras, gracias a los celulares inteligentes, tenemos realmente lo que tardó milenios para muchos poder leer o escuchar o ver. Hace unos años atrás, estudiando y tomando clases en la universidad, me acostumbré a mirar videos de documentales o videos informativos. Aprendí de algunos lugares que lo hacen muy bien y son una fuente muy fidedigna de conocimiento increíble. Aprendí que me gustaban mucho, por ejemplo, los videos de este canal de TED, que son monólogos cortos, explicativos de personas muy eruditas en algún tema. Y en 15 minutos ellos tienen la capacidad de entregarle a uno o de vaciarnos como toda una tonelada de información y uno queda, wow, alucinando con tanta información que se entrega en 15 minutos. También me fascinan y justamente ahora he estado muy metido en los videos de la cadena española BBVA. Así es, BBVA, que hace algo similar, pero ellos lo hacen en un formato de 1 hora. Y aunque usted no lo crea, en 1 hora cautivan la mente, ya que ellos invitan a eminencias en algún tema y explican y basean todo el conocimiento que tienen ellos por 1 hora y dan la oportunidad al público que esté presente de hacer preguntas. Son charlas y clases magistrales tan profundas que algunas me han dejado con la boca abierta de verdad y con ganas de aprender mucho más. He escuchado filósofos hablar de la vida y de sus interpretaciones. Hay matemáticos que explican cómo la vida se relaciona con la matemática y no es tan así como nosotros pensamos que las matemáticas son aisladas. Me ha fascinado ver el campo de la neurología. Y hay personas que estudian las neuronas, o sea, el cerebro, y ellos estudian las emociones, lo que sucede con el cerebro, qué partes se activan, qué partes mandan energías en el sentido de voltaje y pueden ver qué es lo que está pasando, interpretar en diferentes áreas del cerebro. Son cosas muy increíbles. Me ha fascinado ver a maestros de ajedrez hablando cómo el ajedrez cambia la vida de las personas. Otros están hablando de cómo la música cambia la vida de las personas y por 1 hora enseñan cómo va modificando el camino en un niño el simple hecho de poder expresarse a través de la música. Lo mismo con el arte, lo mismo han llegado geólogos a hablar, astronautas, economistas, doctores, etc. Y uno queda, wow, es como que le vacían un camión de conocimiento y esa información es tanta y es tan vigente y es tan atractiva y es tan refrescante que da miedo de repente de lo poco que uno sabe. A veces me siento más ignorante cada vez que escucho a esas personas que saben tanto, tanto, tanto en esta generación. Siempre recuerdo mi primera clase de filosofía en Chile, en la Universidad del Biobío, cuando entró ese hombre bajito, profesor de filosofía, y en 15 minutos recitó, nos explicó todo el Antiguo Testamento. Y yo, que desde los 5 años estaba en la iglesia, nunca había escuchado a ningún pastor ni a ningún hermano en 15 minutos recitar
el Antiguo Testamento, de memoria casi contando la historia. Lo que quiero llegar es a lo siguiente para comenzar el tema. El conocimiento, el saber, el descubrir, la ciencia, todo esto es muy fascinante, pero, la pregunta es esta que me he hecho después de ver tanto erudito y escuchar a tanto erudito y quedar tan fascinado. El gran pero, la pregunta es, ¿qué separa a Jesús de todos estos tremendos pensadores, profesionales, científicos, eruditos? Creo que es muy importante en esta época de la información tener muy claro cuál es la sabiduría y la información que nos entrega la Biblia. Porque las generaciones van y pasan y con sus modas. Por eso cuando colocaba el título Él es quien, estaba pensando en atributos que separan a Jesucristo del resto. Y el primer Él es quien lo encontramos en Salmos 103, del 3 al 5. Le ruego que abra su Biblia. Salmo 103, del 3 al 5 dice lo siguiente, mire, el primer, Él es quien. Verso 3 del Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y estos mismos versículos, en otra traducción, dice lo siguiente. Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él es quien colma tu vida de cosas buenas. Y mire qué interesante. Y tu juventud se renueva como la del águila. En mi opinión, este versículo da una explicación muy sencilla y al alcance de todos, sin importar el coeficiente intelectual, de quién es Jesucristo. Yo me preguntaba, entre todos los eruditos de los cuales uno adquiere conocimiento hoy en día y los cuales están brillando mucho en diferentes áreas, entre todos esos genios en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología y el aprendizaje, entre todos los líderes políticos, entre todos los líderes religiosos incluso, entre todos ellos, ¿hay alguien que pueda perdonar mis maldades? Entre todos los eruditos, los profesores, los doctores, los científicos, ¿hay alguien que sane mis dolencias? ¿Que sane y cure mis heridas? Entre todos los que están enseñando a esta generación, educándola, moldeándole la mente, moldeándole el corazón, ¿hay alguien que me rescate de la muerte segura que tengo? Entre todos los grandes de esta época, ¿hay alguien que me corone de favores y misericordias? ¿Existe una persona en el año 2022 que me colme de cosas buenas? ¿Existirá alguien que renueve mi juventud, mi ánimo y me levante como las águilas levantan el vuelo? Mis hermanos, a pesar de que Jesús es el creador del universo, Él decidió mostrarse a nosotros de una forma tan sencilla, tan humilde. Él se apasiona por la creación, Él se apasiona por el ser humano, pero se presenta de una forma tan humilde, tan sencilla, tan amorosa, como un cordero que vino a ser inmolado, según la profecía. Él mismo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él podría ser el más erudito, él podría ser el científico más reconocido de la historia, podría ser el maestro más destacado en algún arte, podría haber ayudado a desarrollar las matemáticas, el álgebra, dar un salto generacional con su conocimiento, ya que él era el creador, pero lo que él presentaba era amor y humildad.
enseñarnos a vivir y enseñarnos a cómo morir. Mi hermano, ¿hay algún doctor que nos pueda enseñar a cómo vivir? ¿Hay algún doctor que nos pueda enseñar a cómo morir? No hay nadie que pueda hacer lo que Jesucristo hizo. Aún el Señor Jesús nos enseñó a morir con esperanza y con tranquilidad, sabiendo que cuando un cristiano muere es como caer directamente a los brazos del Señor, en paz, en seguridad. ¿Por qué? Porque Él es el único. Él es quien venció la muerte. Él es quien resucitó. Por mucho conocimiento e impactantes clases que nos den, magistrales las clases, que nos, como decía al principio, nos tiran una tonelada de conocimiento increíble. Él es quien nos va a levantar de la muerte a nosotros, porque Él la venció. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, Juan hablando, el apóstol Juan, al verlo caí a sus pies como muerto, hablando al ver a Jesús. Luego Él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Mi hermano, qué sabio, qué erudito, qué científico puede decir esas palabras. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién en una clase donde basea todo su conocimiento puede decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 1 del 4 al 5 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Mis hermanos, hay muchos que estudian la fundación del mundo y cómo se creó, cómo se inició. Pero Jesucristo nos dice, antes de que creara todas las cosas, yo ya te amaba, yo ya te había escogido. Nos escogió por amor. Continúa el verso 5 diciendo de Efesios 1, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Mis hermanos, hoy en día es muy fácil dejarse apantallar por figuras que saben mucho. Dejarse apantallar por líderes que se ven que son dignos de admiración y de seguir. Dejarse quizás sentir de que no sabemos nada frente a alguien que sabe mucho en alguna área. Pero el creador del universo, según Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, si Jesucristo fuera invitado a estos programas de TED o de la cadena española que le mencionaba, donde hay que vaciar el conocimiento sobre las personas para mejorarlos, para ayudarlos. Si Jesucristo fuera invitado, ¿qué hablaría Él? ¿Habrían geólogos muy interesados en conocer cómo creó el mundo? ¿Habrían neurólogos esperando que le explique cómo funciona el cerebro? ¿Habrían ingenieros, arquitectos, doctores escuchando lo que Él tiene que decir, el Creador? Pero lo único que haría Él, yo creo que es mostrar sus cicatrices. Porque la forma en que Dios se revela a nosotros es a través de su sacrificio de amor. Es a través de entender de que Él nos amó primero. El archirreconocido versículo, Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bastaría solamente con que Jesús mostrara sus cicatrices para validar lo que Él quiere enseñar. Él nunca tuvo la intención de dar clases magistrales en áreas científicas. Él hablaba de amor. Él nunca quiso impactar con todo el conocimiento que Él tenía porque era el Creador. Él vino a sufrir, a molerse por nosotros. Su cuerpo fue molido. Ningún hueso fue quebrado, pero su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Ahora, número 2, el segundo, Él es quién. El segundo Él es quién lo encontramos en Daniel 2:21. Y fíjense qué lindo y qué interesante. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Mis hermanos, si hay una persona inteligente, es porque Dios le dio una capacidad a desarrollar, aunque su espíritu puede estar muerto. Quizás se beneficia porque Dios le dio un cerebro. Hay algo que carece el hombre, y eso es de humildad. Y fíjese que el conocimiento, el poder, siempre ciegan al hombre por completo. Se le da poder a un hombre y lo transforma en ser un dictador. Se le da conocimiento a un hombre y lo transforma en convertirse en maestro y sentirse que está por sobre los demás. O pensar de que él ya entiende lo que el Creador hizo. Denle conocimiento profundo al hombre y veremos cómo el hombre se siente autorrealizado. Si es verdad que mientras más conocemos, más nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Pero también mientras más conoce el hombre, el ser humano, más quiere explicar todo sin su creador. Es decir, el conocimiento que se entrega a las personas pasa a ser como un juguete. La mente es como el juguete con el cual el hombre se entretiene, se distrae. Pero ¿quién da el regalo de una mente sino el que creó todo nuestro ser, vio formarse en nuestros huesos en el vientre de nuestra madre? El conocimiento pasa a ser como el juguete por el cual el hombre está dispuesto hasta a pelearse porque piensa que sabe. Y no estoy en contra del saber, estoy hablando de que Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Fíjese que este versículo de Daniel 2:21 nos muestra cuál es la actitud que debemos tener frente al conocimiento y frente a la vida. Esta es la respuesta que yo necesitaba frente a tanta invasión de conocimiento y que de repente uno se siente, Dios mío, no sé nada. No sé nada del cerebro, no sé nada del universo, no sé nada de medicina, hay tanto avance. Pero cuando leemos la situación que estaba detrás de esto, Daniel estaba cautivo en Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había tenido un sueño y nadie podía interpretar el sueño. Todos sus sabios, todos sus magos y sus astrólogos no pudieron interpretarlo y el rey se aburrió y dijo, voy a matar a todos ellos porque no pueden hacer su trabajo, que es interpretar un sueño. No saben, no tienen el conocimiento para interpretar sueños. Y es ahí donde entra Daniel y se entera de que habían dictado una orden de muerte para todos los que eran eruditos. Fíjese que aquí aparece la palabra los que sabían. No se mandó a matar al pueblo, se mandó a matar a los que sabían. Ahí estaban los magos, ahí estaban los sabios, ahí estaban los astrólogos. Todos los que se suponía que sabían iban a morir porque nadie le podía revelar el sueño al rey Nabucodonosor. Y no me quiero enfocar en cuál era el sueño, sino me quiero enfocar en qué hace Daniel. Que creo que es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy día mismo. Esta es la respuesta que yo estaba buscando cuando uno se siente invadido por tanto conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno?
Daniel 2 dice, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Les entregó la noticia del edicto del rey de muerte para todos los eruditos. ¿Y por qué les comparte a ellos? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios mío de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mis hermanos, el segundo, Él es quien nos revela que Dios maneja los tiempos, ejerce autoridad sobre las autoridades terrenales, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Pero aún así, Daniel obtiene la atención de Dios cuando clama por misericordia. Cuando el conocimiento nos ciega y dejamos de clamar por misericordia a nuestro Creador, tarde o temprano va a venir un edicto que nos va a amenazar de muerte. Nosotros siempre tendremos edictos en contra de nosotros mismos. El hombre está condenado a vivir con edictos de muerte porque no conoce todas las cosas. Por eso Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que nosotros necesitamos saber para librarnos de algún edicto en contra de nosotros. Y cuando digo edicto me refiero a culpabilidad, me refiero a carga que se nos coloca. Todo lo que viene en contra de nosotros lo cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada generación, mis hermanos, tiene sus propios sabios. Cada generación tiene sus propios genios, sus propios doctores, sus propios científicos, sus propios eruditos. Pero cada generación también entierra a todos ellos. Y todos ellos están esperando en sus sepulcros el día que Dios los llame a juicio. Daniel logró detener el acta de muerte del rey Nabucodonosor hacia todos los eruditos que no daban la medida. Clamó por la revelación del sueño del rey Nabucodonosor al único Dios creador, a la fuente del conocimiento. Nadie puede ignorar la sabiduría y los designios de Dios. Esto es absurdo y es un acto de ignorancia. La mejor fuente de información, mis hermanos, siempre va a ser la del Creador. Podemos tener todos estos documentales, estas charlas de eruditos, pero la mejor información, y cuando digo mejor me refiero a la que nos sirve de verdad, la eficaz, la que nos va a llevar a la eternidad, es la que proviene de la fuente que es Dios. El amor más grande viene de Dios. El sacrificio más grande viene de Dios. La misericordia más grande viene precisamente de nuestro Creador. Y eso me lleva al punto número 3, que es el último. Él es quien. Y ese es: Él es quien volverá. Juan 14:3 dice: y después de irme, hablando Jesús, y de preparar un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Fíjese que lo que estudian los astrónomos, lo que estudia la NASA, toda la inmensa maquinaria que se está colocando a favor de la exploración del universo, no alcanza a mostrar el lugar para donde nosotros vamos en un par de años. Algunos ya partieron por el COVID a ese lugar, al lugar que Jesucristo está preparando. Ese lugar que está no en este cielo, sino en el cielo donde habita Dios mismo.
Es ahí donde el evangelio comienza a separarse del conocimiento terrenal. Es ahí donde la frontera de la ciencia queda en un sepulcro. Y de ahí para allá solamente Dios, quien venció la muerte y se levantó, es quien nos toma de la mano y nos lleva a nuestro lugar donde vamos a morar. Y yo creo que la mejor parte de nuestra vida comienza cuando morimos. El conocimiento más grande que podemos tener no es el que nos da una charla con un gran erudito donde uno se siente tan poca cosa, sino que cuando nosotros partamos de este mundo, Dios nos va a revelar todo lo que necesitamos saber. Él es el creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Estoy hablando de cosas que son difíciles de entender. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios se revela al hombre y el Espíritu Santo se mueve en visitaciones, desde Génesis hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento Jesucristo se revela al hombre y es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Él se va, deja al Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos, ayudarnos y empoderarnos para compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces, comencé esta mañana hablando sobre el conocimiento que me impacta de tantos eruditos que hay. Estamos en la era de la comunicación y tenemos en nuestra mano la biblioteca más grande de la historia en un teléfono inteligente. Pero a pesar de toda la información que hay en estos días 24/7, al igual que Daniel, no podemos dejar de clamar por misericordia a la fuente de conocimiento, a la fuente de creación, que es Jesucristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. A pesar de tener internet, a pesar de tener celular, una computadora, que aparte de entretenernos y robarnos el tiempo, sí nos puede enseñar muchas cosas, el conocimiento mayor siempre viene del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Por todas las generaciones, el conocimiento más grande viene de Jesucristo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que dejemos de aprender. Yo no estoy diciendo no vean esos videos de personas eruditas. Yo los voy a seguir viendo porque me entretiene, mantiene mi cerebro creciente, me desafía. Pero cuando necesito cosas trascendentales, información eterna, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Aún en estos días de comunicación, en la palma de nuestras manos, Dios sigue respondiendo con misterios que nadie sabe. Aún en estos días, al igual que Daniel, necesitamos tener conversaciones sobre nuestra vida, sobre los edictos que salen en nuestra contra, con nuestro Dios. A nuestro Dios debemos clamar porque con Él pasaremos la eternidad. Es el preludio que tenemos para la etapa más linda de nuestra vida, que comienza cuando morimos, estar con nuestro Señor en la eternidad. Yo no sé, la palabra dice que no debemos imaginarnos ni desear conocer lo que está en el cielo exactamente, sino nosotros tenemos que predicar el Evangelio en la gran comisión que se nos dio. Pero yo creo que debe ser algo precioso, mis hermanos. Yo creo que solamente el hecho de saber que Dios nos va a estar mostrando y enseñando todas las cosas, estar ante su presencia cara a cara, dice su palabra, va a ser mucho más impactante que cuando un erudito nos vacía ese conocimiento y quedamos wow, anonadados. Yo quiero que el Señor me comience a mostrar cosas que yo no entiendo. Que se cumpla Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué quieres tú, Señor, en esta etapa? En la segunda etapa del COVID del 2022. ¿Qué quieres tú? Que clames a mí y yo te voy a responder. ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esta situación?
Clama a mí y yo te voy a responder. El medio de comunicación más utilizado es el celular hoy en día. Pero el medio de comunicación con nuestro Señor sigue siendo la oración y su palabra. Y la iglesia de Jesucristo está precisamente para promover y practicar su palabra, la oración y alcanzar a las personas que necesitan clamar a Dios, al creador de todo el universo, al creador de nuestro cuerpo. Él sabe cómo nos sentimos cuando nos enfermamos. Clama a mí. Él sabe lo que es tener un accidente. Él creó nuestro cuerpo. Él sabe cómo reaccionan nuestro cuerpo ante los golpes. Ay, lo golpearon. Él es experimentado en dolores, dice su palabra. Él sabe, Él entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros dolores. Él lo entiende, solamente clama a mí. No te quedes con la impresión de los eruditos, no te quedes con la impresión de la ciencia, porque la ciencia dice esto. Mi hermano, cada generación tiene la ciencia diciendo cosas diferentes. Gloria a Dios por la ciencia y los beneficios que tenemos, pero clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que están ocultas para ti. Él es quien creó todo. Él es quien volverá. Él es quien escucha nuestra oración, nuestro clamor. Él es quien espera que cada mañana nosotros hablemos con nuestro Creador y Salvador. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias porque nos permites compartir tu palabra, esta palabra milenaria. Señor, cada generación tiene ministros que hacen lo mejor con sus capacidades. Yo estoy haciendo lo mejor con mi capacidad. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí junto a mí, en pie de batalla, Señor, llevando el Evangelio adelante en este año 2022. Iglesia Creekside es una iglesia, Señor, que clama a ti, porque queremos escuchar tu respuesta. Señor, gracias por permitir tanto conocimiento e información a esta generación. Pero te rogamos que tú nos permitas abrir los ojos y saber que si no clamamos a ti, porque tú eres el que, no hay nadie más que pueda hacer todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás por nosotros. Estamos en tus manos, nos colocamos en tus manos y sabemos, Señor, que tú siempre cuidarás de lo que está en tus manos, porque tú mismo dijiste que lo que está en mis manos, nadie lo arrebata. Señor, te ruego por las personas que están pasando por COVID. Gracias porque ha sido como un resfriado de 2 o 3 días. Y ya todos hemos pasado por esa etapa, Señor, y ahora volvemos a lo que es el servicio dominical para tu gloria. Señor, ayúdanos a volver con más ideas, con más estrategias, pero siempre buscando el clamar a ti, para que tú respondas y nos enseñes cosas que están ocultas para nosotros. Te pido que tú nos libres de accidentes en las carreteras de Washington, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque igual que Daniel clamamos a un Dios misericordioso. Aparta, Señor, el accidente de Iglesia Creekside, te lo ruego, por misericordia tuya. Que el lazo del cazador y la peste destructora no alcance de forma mortífera a los nuestros. Confiamos en ti, Señor. Y vamos a terminar este servicio cantando: en ti confía nuestro corazón, en ti confía mi alma. Pero, Señor, dejo en tus manos cada hogar representado en esta tarde. En ese living, en ese comedor, en esa pieza, Señor, visita sus vidas, visita su espíritu. Señor, que sientan de que no es palabra de hombre, sino que tú estás, el Creador está detrás de tus palabras que se predican. Tú eres quien dijiste: clama a mí y yo te responderé. Clamamos a ti, Señor. Confiamos en ti. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, dirige nuestros pasos. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.